me des la mano y crucemos el dolor. Para todas las noches tengo una oración y tu nombre en las manos. Para todos los días tengo una canción y la sigo cantando. Buen martes, gente. Estalló la primavera. Estalló la primavera. Genia, Elisa de Mosquera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Primavera. ¿Vos me dijiste que hoy empezaba la primavera? En el calendario aparece que hoy comienza la primavera. No sé si es porque es bisiesto. Ah, puede ser. Y el 22, este año empezaba el 22 en el calendario universal. Ah, O sea, bueno. hoy empieza la primavera como Feliz estación. primavera. Feliz Feliz primavera. Feliz Para primavera todas, todos y todes. todes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Qué nochecita nos tocó ayer, Como dice linda, muy linda. Cumplimos 50, gente. Hoy es el número 51. Voy a traer una escritora que yo la elegí. En el primer momento la elegí porque escribió este libro que se llama No se lo digas a nadie, de Silvana de Ingenies. Ahora la voy a llamar y la voy a encontrar en este vivo bitácora de escritoras especiales. Ya tuvimos a Selva Almada, tuvimos a Dolores Reyes. ¿A quién vamos a llamar? ¿A Florencia Canales? ¿También? Vamos a llamar a Gabriela Cabezón Cámara, vamos a llamar a Alejandra Sina, vamos a llamar a Claudia Piñeiro, vamos a llamar a todas las escritoras que estén acá una vez por semana, vamos a encontrarnos con ellas. Pero yo quería contar una cosa. El año pasado, cuando tenía la intención de hacer este encuentro de vivos y qué sé yo, no quise hacerlo porque decía que me iba a ir a Europa y qué sé yo. Cuando arrancamos este año, que arrancó esta pandemia rarísima, donde bueno, seguimos. Ahora tenemos 3 semanas más, Mosquera, dicen. Por lo menos. Por lo menos. ¿Sale la vacuna, Mosquera? Sí. ¿De cuál? Todas van a salir en algún momento. ¿De Pfizer? Pfizer, sí. Pues Okay. La china, la rusa. La alemana. La alemana no, la alemana. Pfizer. Yo me río, gente, porque los nervios que me trae estos momentos de espera y de pausa, ni se los cuento. Pero nosotros tuvimos muchos invitados y yo voy a nombrarlos ahora todos rapidísimo, porque en esos 50 encuentros tuvimos un placer inmenso de poder charlar, como hoy vamos a charlar con esta escritora. Tuvimos un placer inmenso de charlar con Jorge Suárez. ¿Te acordás cuando vino? ¡Qué maravilla! Sí. Edgardo y Josefina, Emiliano y Sebastián, Ana Celentano, Sabrina Fargi, Rita Terranova, Ana Padilla, Marcelo Moncarce, Leonora Weger, pasamos Malena Figó, Gabriel Robito y la esposa, Omar Núñez, Selva Almada, Genia, Luis y Betina, Carla Gorlero, Belén Mosquera, Tito Ortiz desde Chile, Leticia Hernando desde La Pampa, Roxana Berco y Marcelo Banientes, Celina Font, Jessica Schulz, ¿qué dice Mateo? ¿Mateo? ¿Vos me pusiste a Mateo? No, Mateo. Corina Fiorillo, Noelia Noto, Claribel Medina, Dolores Reyes, Agustina y Pedro Leoni, genios, músicos impresionantes. Nico Estea, que es desde el Chaco, Manina y Pedro, que hoy le mandamos especialmente un beso gigante a Pedro y Manina, que se les fue Fido y que el que tiene una mascota sabe lo que uno puede sentir por ellos. Patricia Rosas, Eda Díaz, Cristina Allende y Mauricio Dayub. Esos fueron los 50 primeros, pero hoy tenemos a la autora de este libro y la voy a buscar ya. Silvana de Ingenies, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Está? ¿Puede decir que está? ¿O se fue ya? No la veo. Ahí va. Estoy. Acá estoy. ¡Estás ahí! Acá estoy. ¡Hola! Hola, Mechita, ¿cómo estás? Te comiste la introducción de los 50 programas porque caíste justo en los 50 emisiones. Pero es un gustazo estar justo en este momento de las emisiones.
Cuando te escucho, además, te sigo y es un placer estar acá. A mí en este momento me gusta siempre contar un requiem chiquito de dónde nos conocimos. Entonces nosotros nos conocimos en el taller de Sandra Sina, cuando no había pandemia, pero había que lavarse las manos cuando entrabas al taller, ¿te acordás? Me acuerdo. Y no podíamos compartir el mate ya. Ya no podíamos compartir el mate. Y nos encontramos en ese momento y a mí siempre me gustó mucho y me sorprendió lo que escribía Silvana. Por lo intimista y por lo costumbrista, pero a la vez tiene como una particularidad, que tiene como, por momentos como carácter histórico o de recuerdo. Es bien evocativo la literatura de Silvana. Yo voy a arrancar por acá, ¿sí? Después hablamos de No se lo digas a nadie, que es un librazo y que a mí me encantó, y cuando te llamé te dije, sí, ya lo leí en un día y medio, ponele, más o menos. Pero ¿de dónde nacen estas ideas, Sil? Estas ideas, mira, sobre el nacimiento de estas ideas, tengo una respuesta muy sencilla. De la vida misma, de la historia familiar, nacen. Durante mucho tiempo pensé que tomar las ideas para escribir de los relatos familiares no estaba bien, porque era un modo de copia de la realidad, ¿no? Sobre todo hace muchos años, cuando empecé a escribir, pero al mismo tiempo no tenía otra cosa sobre la que escribir que no fuera eso, no porque no hubiera temas a disposición, sino porque era una necesidad contar esas historias que a su vez yo había escuchado, ¿no? Okay. El género evocativo, o sea, en realidad le dicen el género evocativo, ¿no? Pero yo creo que en los escritos que hay mucha realidad, uno nunca cuenta lo que hay. O sea, aparece la ficción sí o sí. No es que uno escribe fidedignamente sobre lo que pasó, porque no es así. No, es imposible. Entonces, ¿cuántos recursos contás vos para arrancar a contar esta historia y otras historias, ¿no? Que yo compartir el taller con vos, pero ¿cuántos recursos hay? Vos me preguntás con qué recursos juego cuando me pongo a escribir. Creo que... Háblame de tu mamá, que te cuenta cosas, háblame de tu mamá. Cuento con eso. Ahí quiero. Bueno, cuento con eso como materia prima, digamos, ¿no? Esa es la materia prima, es esa historia que a su vez ya fue mediada por un relato oral, cargado de recursos. Mi madre cuando narra, que es la fuente primera de estos relatos, siempre le digo, vos narrás y abrís paréntesis, y en los paréntesis abre momentos de grandes descripciones, de personajes, de escenarios, de situaciones, de tensiones, y después vuelve a los hechos, y va entramando los hechos con esos paréntesis que ella va abriendo. Por momentos cuando la escuchás pensás que se pudo haber perdido en un paréntesis, pero no se perdió, ahí vuelve. Creo que ese es el primer recurso con el que cuento, como materia prima. Después van apareciendo otros que tienen que ver con el trabajo del taller, el trabajo de escritura. Toda esta novela y todo lo que escribo tiene mucho trabajo de revisión, de trabajo con borradores sucesivos, a veces ampliados, a veces acortados, las voces sobre todo, ¿viste? Con las voces trabajo mucho, sí. Las voces y el tono, acá dice Graciela Sarlinga, que ya la tuve en otras entrevistas, la realidad suele invadir la ficción en todo relato, sí, claro, sí, siempre, claro. Sí, además, sabes que te escuchaba al principio, perdóname que te interrumpa, pero me gustó eso que dijiste sobre que tenía algo que ver con la historia, el relato, ¿no? Porque cuando yo terminé de escribir esta novela dije, uy, me la paso mencionando la guerra, se trata de la Segunda Guerra Mundial, pero jamás preciso ningún dato, ninguna información.
porque me parece que se trata de la historia a través de las vivencias, de una historia que tiene que ver con el entramado minucioso, más delicado, más pequeño de los pobladores de un lugar que vive una guerra, ¿no? Que es, en definitiva, la Y vos, experiencia que me llegó a mí. claro, claro, claro. Y vos te metiste en lo que es los personajes, digamos, Mm, porque la parte histórica, más o menos mal que mal, uno la conoce. Pero esta intimidad de fidedigna, digamos, de lo que ocurrió, y que después, bueno, obviamente se atraviesa por la ficción, porque yo siempre, viste, cuando me dicen, no, esto es lo que pasó, esto es lo que pasó, no es así, o sea, porque ya cuando te lo cuenta tu madre, tiene otro relato, y después vos le agregás tu propia experiencia personal de la escucha, y después escribís, y al escribir lo atravesás como buena escritora por lo que es los recursos literarios, ¿o no? ujú. Sí, claro, está mediado por sucesivos momentos de escucha, de versión oral del relato, de versión escrita del relato, de cantidad de decisiones formales que después se toman a la hora de terminar de plantar la historia. Esta historia, mira, si te cuento un poco sobre eso, esta historia para mí fue un proceso muy largo de escritura de mucho tiempo. Y en ese tiempo en que iba escribiendo, acumulé una cantidad enorme de capítulos. A veces estaban muy desconectados entre sí, a veces había personajes que se correspondían entre uno y otro. Tuve que hacer un trabajo importante de edición sobre el final, que no hice sola, lo hice acompañada porque realmente era un trabajo de costura, digo yo, entre los capítulos que van conformando la historia. Y ahí están todos esos recursos que vos mencionás. Mirar las voces, la novela está estructurada a partir de las voces de las mujeres que narran y además de esos otros relatos que son relatos que parecen sueltos, que podrían funcionar en sí mismos como cuentos, pero que conforman ahí el árbol que contiene, ¿no? Toda la trama también. Más allá vamos a tu forma de escribir, porque en realidad parte de esto de convocar a los escritores es un espacio que iba abriendo la cocina creativa. Entonces, una de las cosas que siempre escuché en los talleres cuando hablabas vos era esto de tomar decisiones, ¿no? Que había que tomar decisión. Y esto de la costura. Quiero leer una cosa que escribió acá Graciela, porque se ve que te sigue. Escuché a Silvana en el video sobre su novel y estoy ansiosa por leerla. Espero se publique. Ya está acá, está publicada. ¿Dónde está? Tenemos una amiga en común, Noemí Sí, Victoriano, divina y amiga, quedé fascinada, dice. Hola, Leo. gracias. Eh, ¿Dónde conseguimos la novela? Primero, así seguimos avanzando. ¿Dónde conseguimos la Bueno, novela? la novela está editada por Clara Vetter, entonces si entran al blog de la editorial Clara Vetter, allí tienen la información acerca de las librerías donde se distribuye y con comunicarse con esas librerías ya pueden acceder a la novela. En Clara Vetter. Sí, Vamos, pueden anotar, Pipi, Clara Vetter. Vos me estás diciendo algo. ¿Qué es lo que me querés decir de Silvana? Porque se pone un No poquito tenés un poquito de más de luz, más me de luz, dice. Ella cambio, está, viste, con el más tema de de las luz, luces. Hay un poquito sí, más de luz, puedo, me porque está medio muevo, oscura, dice. puede ser, espera que me muevo y abro una ventana. Hola, Angie. Hola, Silvina Carro. Hola, Mateos Loki. Es Loki, dice. Ahí, ¿qué Ah, ¿y dice ahora Elisa? cómo? ¿Está mejor? Clara Vetter. Dice que está bien, está mejor ahí. Sí, está mejor. Gracias. Clara Vetter, con B larga. Y una T, ¿no? Una Clara T. Vetter, Sí, sí. una T solamente. ¿Esa biblioteca que está ahí atrás de quién es? Es de ¿Tuya? Néstor, de mi compañero. No, no es mía. Ah, ahora tiene luz, bárbaro. ahora sí, dice. Ahora ¿Sabés qué? sí. Es que tenía acá una voz, viste, hablando de las voces, tenía una voz que me decía, la luz, la luz, la luz. Y yo miraba a mi luz y decía, yo te veo,
claro, la luz de acá de la que la Claro. invitaba. Muchas gracias, Elisa. Claro, porque en realidad nosotros evitamos bien esto porque el día de mañana quizás, al menos es nuestra idea, ofrecer a diferentes medios este tipo de entrevistas, entonces bueno, quiere que tenga la luz bien. Seguimos avanzando. Todos los escritores tienen sus obsesiones. ¿Vos qué obsesión tenés? Ay, mi obsesión. Vos sabés que creo que mi obsesión está en la sintaxis, justamente en el momento en que escribo, en el armado de la frase. No puedo escribir dejando las correcciones para después. Después hago muchas correcciones, pero a lo mejor tienen que ver con, no sé, con un ambiente o con unos personajes, con alguna información más que quiero agregar, pero en el momento de escribir no puedo dejar la sintaxis descuidada. Hace un tiempo, una colega que leyó unos escritos míos y que además de ser escritora y poeta, es traductora, me decía que ella suele encontrar estos cuidados especiales en la sintaxis en personas que hablan dos lenguas o que crecieron entre lenguas, por el temor de que una lengua se meta en la otra. Nunca lo había pensado así, pero de hecho es lo que a mí me pasó, digamos. Yo crecí hablando el dialecto de mis abuelos, de mi madre, crecí entre lenguas y quizá algo de eso suceda. Y si no es, a mí me gusta la hipótesis y me la guardé como una explicación posible. Bueno, creo que hay un libro que se llama Entre Lenguas. Es de Silvia Molloy. Silvia Molloy, pero es buenísimo el título, digamos, de Entre Lenguas. Escuchame, y esto tiene que ver con el tema de la obsesión y la sintaxis, qué sé yo, tiene que ver con que sos profe de literatura latina y castellano. Sí, puede ser, seguramente tiene que ver, porque es eso con lo que trabajo cotidianamente además, ¿no? Con mis alumnos. Y creo que es lo que juega o jugó mucho tiempo también para frenarme. Digo, eso que es un valor porque a mí me permite pensar la frase, ordenarla y darle forma a eso que quiero decir. Por otro lado, a veces hay como esos momentos de hiperexigencia en los que uno nunca está conforme con eso que escribió, ¿no? Pero bueno, se pueden superar. Y ahora, no se lo digas a nadie, ¿terminamos el libro y está bien terminado o encontraste algún que otro fallita de edición? Mira, siempre encontrás alguna cosa, pero realmente estoy muy contenta. Creo que amorosamente con el editor y con Pilar Flaster, que es la correctora del libro, trabajamos mucho para que quedara bien, ¿no? Y digo amorosamente porque creo que es un acto de amor, además de una cuestión profesional, esto de cuidar la edición del libro, ¿no? Sí. Sí, la corrección. ¿Y te agarró la pandemia y no lo pudiste presentar y lo estuviste presentando por las redes? Claro, en realidad la idea era presentarlo hacia el mes de junio. Eso fue imposible y entonces, esperando la presentación oficial, el editor me propuso armar ese video que menciona aquí la amiga en común, con Noemí. Me propuso armar un video en el que yo leyera un fragmento y presentara la historia. Y eso hice. Sí. ¿De qué parte de Italia es tu familia? Mi familia es toda del centro y del sur de Italia. Y yo soy primera generación de inmigrantes, cosa que repito mucho porque me parece que no es un dato menor, ¿no? Ya yo tengo 50 años y no hay muchas personas de nuestra edad de nuestra edad que seamos primera generación, ¿no? Ya son, los que tienen nuestra edad son nietos, bisnietos de inmigrantes. O sea, vos no viniste de Italia, tu mamá vino de Italia. Mi madre y mi padre, claro, y mis abuelos. ¿Tu papá tuvo la guerra también? No,
era muy joven cuando cuando la guerra empezó, también cuando terminó, digamos, la transitó siendo un niño, un jovencito, entre niño y jovencito, sí. Y tu mamá y tu papá vinieron de Italia y Ya después armaron concluida, familia acá. claro, armaron familia acá. Ah, mira. Y todas esas historias entonces tu mamá era chiquita cuando vino. Claro, y de hecho Y era tu una papá. niña cuando vivió la guerra. Ellos fueron niños durante la guerra, niños y adolescentes. Cuando la guerra Mirá, terminó, ella, y cuando llegó aquí, tenía 14 años y él 19. Eh, mirá. y entonces hay algo que alguien me dijo en este tiempo a raíz de la lectura de la novela, porque empieza a pasar eso, que gente conocida y gente no tanto empieza a leerlo y a hacer devoluciones. Una amiga me dijo, claro, durante su infancia tu madre vivió una guerra y durante tu infancia vos escuchaste una guerra, porque estos relatos a mí me fueron narrados por mi madre desde mi más tierna infancia, como se cuentan los cuentos populares, ¿no? Me contaba estas historias. ¿Y tu mamá sigue hablando el dialecto? No, lo habla cuando tiene Porque que yo tengo contarme un secreto. yo tengo una tía del corazón Sí, que habla así todo, que ahora está luchando contra el COVID, por favor, a ver si puede ayudar, la vida ayudarla a que esté bien, tiene 80 años, y wow, le dicen los médicos, Tana, parece que bajaste recién del barco, le dicen, es cocoliche, sigue hablando medio así, Cocoliche, sí. cocoliche. A ver, contame el secreto, dale, contame el secreto, me encanta. Te voy a Eh, contar un secreto, me dijiste. no, es que mi madre habla en dialecto cuando me cuenta algún secreto. Para que no la entiendan otros, entonces me habla en Mira, dialecto. Pero si no, habla muy bien el español. Aunque hay en su tono una cuestión musical que te permite notar claramente que es italiana. Pero habla muy bien nuestro castellano rioplatense. Se bueno, apropió ya, de ya la había lengua. llegado. ¿Eh? Hace 72 años que vive acá. Escuchame una cosa, y vos tenés muchas historias por contar todavía con Sí. respecto a... Ya vamos a hablar del libro, pero yo presencié, escuché, son horas de algunas historias que tienen que ver con esta especie de legado, porque vos dijiste relatos, y a mí me sonó legado, ¿no? Como que eh, tu madre tiene una gran memoria Ujú, para recordar tantas situaciones así tan particulares, que vuelvo a repetir, vos la pasás por la ficción, ujú. pero tiene como una... Porque vos estuviste en Italia después, ¿o no? Sí, sí, estuve varias veces, volví varias veces y esta historia tiene que ver con esos viajes también, porque Vos sos muy nostálgica, ¿te gusta ir a buscar la sí, verdad, reconstruir? sí, eso lo tengo en el ADN. A veces trato de manejarlo, ¿viste? De equilibrar esa tensión entre la nostalgia y la alegría también, ¿no? Porque también me considero una persona alegre, pero sí, creo que la melancolía se aprende en casa siendo hijo de inmigrantes. Acá, a ver cómo es el hijo de inmigrante. Hola, Mónica Salvador, actriz, ya te voy a llamar, acaba de entrar. Qué bueno. Eh, Contame cómo es el hijo de inmigrante. Y es crecer, como te decía, en medio de un conjunto enorme de cuestiones que tienen que ver con la lengua, esto que hablábamos antes, con las costumbres, con los sabores, con los preceptos, con las ideas, con los relatos que heredás, con las canciones que escuchás, eh, con, con esto de, por ejemplo, no sé, siempre narro que mi mamá me enseñaba a bordar o a coser
o a tejer, y si no estaba bien había que deshacerlo y volver a hacerlo, porque así había aprendido ella con sus monjitas en el pueblo, ¿no? Eh, Todo esto que para mí en algún momento fue motivo de orgullo, en otros momentos motivo de enojo, ¿no? Uno se va vinculando de modos distintos a lo largo de la vida con los legados familiares. De todos modos son eso que vos dijiste, legados, son constitutivos de la vida y aparecen ahí, aparecen en la escritura, en mi caso, porque creo que se me dio por escribir y me parece que no se me dio por escribir porque sí, sino porque crecí en una casa llena de historias. Era muy difícil que nos, digamos, ¿de qué otra cosa podía hacer? Si crecí en una casa llena de historias. Historias de mi madre, historias de mi padre. Mi padre narró mucho después, tal vez no durante mi infancia, pero sí ya en mi adultez, cuando él estaba enfermo, y entonces se puso a escribir sus memorias. Y pude leer. Momentito, quiero saber eso. Hola Nico desde el Chaco, hola Vivi, Lenny, dice las sábanas con vainilla, dice, qué lindo recuerdo. Hola Nico, ¿cómo estás? Ayer estuviste, Nicolás, no te vi ayer, ¿eh? Que este nos sigue desde que comenzó, ¿estuvo? Qué lindo. ¿Cómo que te... Ah, entonces, entonces la escritura ahí, vos sabés que mi abuela llevaba un diario personal. Mi abuela también vino de Sicilia, Italia, y llevaba un diario con todo el recorrido de que fue, desde meterse en el barco, digo en el árbol porque ellos se escondieron en un árbol, después yo te la cuento igual en separado para que la cuentes si querés. Por Se favor. metieron en un árbol, se metieron en un árbol porque se escapaban de las balas y no sé qué, esto lo contaba mi abuela, ¿no? Uh-huh. Y en el cuaderno que lo tiene mi tía, Vicky, tiene el cuadernito donde ella narraba mitad en dialecto y mitad en el castellano que le llegó, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es esto que tu papá escribía? Entonces, claro, bueno, la escritura la tenés cercana y hola Clara Funes. Hola Clara, gran amiga. La escritura es cercana, aunque no es, digamos, yo no provengo de una familia de gente que haya trabajado escribiendo, ¿no? El trabajo era un trabajo de oficio, era trabajo manual, era trabajo de la casa. Mi madre ha sido ama de casa toda la vida, mi padre fue colectivero, fue obrero en una industria textil. Apenas llegó de allá. Digamos que la escritura apareció después. En el caso de mi padre, porque él estaba enfermo y estaba detenido en casa, digamos, no podía trabajar, no podía moverse mucho, y entonces pidió cuadernos y virome y se puso a escribir. Pensá que tenía apenas un cuarto o quinto grado, no recuerdo muy bien, de su primaria hecha, y escribió en italiano, en un italiano lleno de errores ortográficos, en una sintaxis, hablando de mi sintaxis, en una sintaxis bastante desorganizada, casi sin puntuación, una escritura que parecía más fruto de la oralidad que de ir procesando el relato oral y transformarlo en escrito, ¿no? Era como un registro oral prácticamente su escritura. Y yo tengo esos cuadernos, donde contó su vida en el momento en que ya su vida iba concluyendo. Así que... Tesoro es esto. Sí, es un tesoro enorme. Y creo que todo eso está funcionando en uno cuando uno toma decisiones, cuando elige y cree que elige libremente. Me parece que toda esa libertad está armada de estas cuestiones, ¿no? Igual, cuando tu papá murió cuando vos tenías ¿cuántos años? 34 casi. Ah, no, está bien, o sea, ya eras profe, ya era una mujer adulta, sí. ¿Y a vos te llamó la atención que te pidiera cuadernos?
No, porque escribía cartas. Eso era algo que en nuestra familia funcionaba mucho, la escritura de cartas. Se escribían cartas todo el tiempo porque era el modo de comunicación con la familia que había quedado del otro lado del océano. Entonces, que me escribiera papel y cuadernos para escribir no era raro porque él escribía en cuadernos, arrancaba las hojas de esos cuadernos espiralados, tamaño oficio, Sí, arrancaba sí. las hojas y después las hacía enviar al correo, ¿no? Él no podía salir y nos pedía a nosotros que hiciéramos eso. Nos enviaba cartas a sus hijos también, así. Nos escribía cartas y Ah, nos no. enviaba, sí. No, no, bueno, entonces claro, con razón vos sos una persona hermosa, yo te quiero mucho, porque ya nuestra onda fue netamente ahí en el taller y tuvimos la oportunidad de vernos 2 veces y después nada, pegamos onda por historia, porque es empática el sentimiento de la historia familiar que prevalece para querer compartir y transmitir de modo escrito, en nuestro caso, ¿no? Ujú. Yo el año que viene voy a editar el libro que te conté, que escribí sobre mi madre, que se llama Linaje, y Muy el bien. año que viene voy a dártelo, pero una cosa que te quiero contar, que no, yo no sé si se lo conté a mi compañera de ruta, que yo tengo cartas, un pilón así de cartas, de la abuela de mi prima que se escribía con el marido, que era el novio, y ella estaba acá y él estaba en Córdoba Ajá. y tengo esos papeles finitos, lo tengo acá, no sabía, mira, Eli no sabía nada, lo tengo acá en el estudio, un sobre con todas las cartas de este hombre que se escribía con la abuela de mi prima, que hoy en día nosotros atendemos o ayudamos al papá de mi prima. Pero yo tengo las cartas de su madre, o sea, de la abuela de mi prima, que se escribía con este hombre. O sea que más allá del tema de la nacionalidad, el tema de las esquelas funcionaban en esa época. Claro, era me parece que el medio que todos usábamos para comunicarnos. ¿Qué dice Eli? Era el WhatsApp, dice Eli, era el WhatsApp, dice. Bueno, estos modos actuales tienen una inmediatez y un modo tan fragmentario, ¿no? De construir los mensajes que hacen que se pierda todo eso que tenía la carta. No lo digo como, bueno, esto es peor, pero es cierto que No, 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 la no, carta para mí tiene una idea de mayor completud, de ese tiempo que uno se toma para pensar, para armar la frase, ¿no? Se parece más en todo caso a un relato que uno puede armar de sí mismo, ¿no? O sea que yo no leí mucho de ese documento que tengo ahí en el sobre, ahora lo voy a ir a buscar, pero eh, la carta estaba ordenada por fechas. Como sabía la abuela de mi prima que mi prima no le iba a querer y que el padre no le iba a interesar, me lo dio a mí, que en ese momento yo tenía 17, 18 años y me gustaba mucho ya escribir. Y tiene la continuidad. Entonces, ella le cuenta una cosa, él responde sobre lo que ella le cuenta y le cuenta otra cosa, y así. Qué lindo, es No, un o sea, para mí diálogo, era muy interesante, pero claro, era como un chat, ¿me entendés? claro, claro. Sabés que hace unos años hice con Selva Almada y con Julián López un taller de lectura de cartas de escritores, cartas que fueron enviadas entre escritores en algún Ajá. momento de sus vidas, cuando esas cartas eran íntimas y después se volvieron unos documentos acerca de estos hombres, estas mujeres que editaron Personal, libros, claro, personales, exactamente. Sí, mirá, mirá. Sí, es, estudiaste con Selva. Con Selva es una genia, yo la amo, es mi profe primera, digamos, ¿no? El año pasado escribí el libro lo escribí en su taller. qué bueno, Selva es una genia, Julián también, bueno, y Ale también, Ale Sina, que también la vamos a convocar en algún momento, qué también bueno. es una gran profe, son todos emergentes, ¿viste? Esta corriente nueva de escritores que está Selva Almada, Julián López, Leo Yola, Alejandra Alejandra, Sina, Gabriela Cabezón Cámara, ¿qué más me olvido? A ver, ¿me recordás vos? Gabriela Borrelia Sara, ¿no? Gabriel,
Sí. Claro, sí, 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 bueno, está Natalia Portalópez, que también la vamos a Mm, llamar, que ahora es la directora de la Biblioteca Nacional. sí, María Moreno, también, pero María ya es, María ya es para otro lado. ¿Tierra? Ah, bueno, Dolores Reyes, pero Dolores claro. Reyes ahora viene, pero digamos, toda una camada que son todos discípulos de la ICECAL, ¿viste? La mayoría son discípulos de ese hombre. ¿Cómo me hubiese gustado estudiar con ese hombre? Por Hubiese Dios. sido maravilloso. ¿Viste? Dicen que era tremendo, Ujú, pero hubiese sido lindo estudiar con ese hombre, sí, sí. sí, Escuchamos, te sigamos, escucho. porque ¿sabes qué? Ya son 37, loca, se nos fue así. Así, vuela. Y nos queda 15 minutos, pero bueno, buenísimo. Lo que pasa es que cuando uno habla de lo que le gusta, es medio, viste, como que todo pasa así de corriente. Escuchá una Fluye. cosa. Sí, 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 sí. Y escuchá una cosa, ¿y vos sos creyente? No, ya no. Eh, Ya no. claro, yo crecí en Ah, está bien, esa, está bien. claro, con Claro, por eso esa. te lo pregunté, porque esa familia debe ser muy católica, ahora una familia muy Es una creyente. familia muy católica de forma, eh, quiero decir, o de no, a ver, no, no, me corrijo. Había algo de la forma cuando yo era niña. Había que ir a misa, yo tuve que ir a la escuela de monjas, digamos, eso era así. Ahora, vos también. Ahora, después en la vida cotidiana, por ejemplo, no era importante en casa rezar, ni nos hablaban acerca de la fe, ni circulaban todas esas historias que circulaban en la escuela, en las clases de catequesis. Eh, y yo creo que fui muy creyente, tal vez por obediencia en la escuela, no sé, porque uno crece en un ambiente así, durante mi infancia y la adolescencia, pero después ya no. Es más, me Pero ya cuesta no, ¿por qué? bastante. Porque crees, porque es que yo soy de creer, creo en mucho, pero en todo, muy amplio, amigo. Salvo Ajá, cosas raras que tengan que ver con cosas raras, magia negra y todas esas cosas, pero por ejemplo, creo en las vírgenes, creo en los santos, también creo en los ángeles, creo en el budismo, y ah, creo no, en, yo no. y creo en mí, y creo en Bueno, mí creo un montón. eso es La muy verdad que importante. tengo una prueba. Se te nota y hace muy bien a los demás, Meche. Eh, Gracias. no, yo no tengo ese tipo de fe así tan heterogénea. Creo que soy más una persona de emociones. Me conmuevo ante la amistad. Para mí son cuestiones esas importantes. O el afecto entre las personas, lo que produce eh, el acto de entrar a las aulas y trabajar con los jóvenes, eso para mí es, ves, yo en eso creo en esa tarea cotidiana, en esa cuestión, creo en esas cosas que podemos hacer entre las personas, así como creo que a veces podemos provocarnos daño y podemos hacernos mal, también creo en la fuerza que tiene el amor que pueda circular entre la gente, los actos amorosos entre las personas, ¿no? Pero no románticamente hablando, sino efectivamente hablando. Hacemos tecito. Escúchame, ¿sabés qué? Sí, no, porque no querés mateco, te tengo que enseñar a hacer el mateco, Sí, pero me lo después mostraste y hablamos de no eso. tengo idea, me tenés que explicar de qué se trata. Ahora vamos a tomar eso. Escúchame, pero ¿sabés qué? Una de las cosas que también compartimos acá en casa, y por eso estoy muy contenta con la vida, que mi compañera también es docente, fue docente de chicos especiales. Ujú, Entonces, ella también tiene como un medio pseudo romanticismo con la fe, que en realidad no es muy creyente de nada en particular. Pero ujú, yo la he visto actuar y accionar con esos niños que son grandes, algunos tenían 40 y otros tenían 10, en una forma de coherencia y de creer en ellos. Ella ujú, creía en ellos.
que cree en ellos, tiene como una relación con lo que es la educación, ¿no? Ujú. Eso, la educación también es una forma de dejar legado y de dar. Yo digo que la educación es algo que uno devuelve lo que dio, Mm, ¿no? O sea, lo que recibió, perdón, devuelve lo que recibió. mm, Para mí la docencia es eso. Yo me doy cuenta, yo doy taller de dramaturgia, pero lo que veo es que un buen docente no se queda con nada, ¿no? Y trata, esto que vos un día me contaste, de que en medio de esta pandemia, cómo son tus clases, por ejemplo, ¿no? Donde tenés que entusiasmar al alumno atrás de una computadora, ujú. ¿o no? Sí, tenés que hacerlo y no ¿Cómo son tus siempre lo... clases? Uy, qué pregunta, Meche. Qué sé yo, creo que en principio estoy ahí con todo lo que puedo estar, digamos. Estoy con los materiales que... Esto, bueno, sería como un capítulo aparte pensar en eso, en lo que tiene que ver con la preparación de los materiales, lo que hacemos para las clases. Pero más allá de esas cuestiones, creo que si yo tengo que decir cómo son, yo estoy ahí haciendo eso en lo que creo, digamos, ¿no? Que es eh, compartiendo con otros esto de aprender a través de la lectura, a través de la escritura. Eh, confío en el diálogo como una forma de aprendizaje. Me parece que no hay manera de aprender sin diálogo y mis clases en ese sentido son muy dialogadas. Yo pregunto Sí, sí. mucho, repregunto mucho, eh, devuelvo preguntas para pensar con otros. Me parece que lo aprendí así de algunos maestros, ¿no? No me parece, lo aprendí de algunos maestros así. Me imaginé que tus clases eran así, por eso para mí es importante cómo son tus clases, porque me imagino que también debes contagiar eh, la pasión. Sos una persona muy apasionada y Ojalá. se mueve, se nota. Entonces, me imagino que tus alumnos saben que escribiste un libro, que escribís. Algunos saben porque tengo en las redes sociales hermanos de, o bueno, y se van enterando, sí. Y alumnos adultos, yo trabajé mucho tiempo en un instituto de formación docente en Avellaneda, el instituto número 1, y algunos exalumnos, adultos, colegas ya, muchos de ellos, eh, sí, se han enterado a través de esta presentación en las redes y, y han leído la novela y me escribieron haciendo devoluciones, comentarios. Es muy emocionante todo eso. Realmente creo que viví, ahora ya estoy como pasó un tiempito, ¿no? Eh, pero los primeros momentos después de la publicación de muchísima emoción. Sí. Nosotros nos pusimos muy contentas cuando vos publicaste y que había aparecido la novela, porque pareciera, vamos a no se lo digas a nadie. Dale, Y no se Meche. lo digas a nadie. Es, este título es una cosa que escuchaste, Sí, este título. ese fue el preámbulo antes de que me contaran el secreto, digamos, antes de que mi madre me narrara el secreto, me dijo, tengo algo que contarte, vos no se lo digas a nadie. Y Te ahí, digo que es un título súper entrador, que tu madre ni tenía idea, pero te digo que es un título. ¿O no, Mosquera, no te parece? Súper entrenador es. No se lo digas a nadie, ya te lo agarrás para ver, a ver cuál es. Tiene tono de secreto también. ujú. Tiene la expresión, el no se lo digas a nadie, tiene algo como. Y la portada del libro es una foto familiar. Sí, es una foto familiar, es una foto familiar. ¿Querés ¿Y que, cómo fue que- que, sí, No, querés que lo muestre para que me digas quiénes son? no, no, si vos querés, si no, ¿cómo fue que di con esa foto? ¿Cómo fue? Mi madre la trajo con sus cosas cuando emigró.
Y de hecho, hablando de eso que uno no se imagina cuando lo dice, vos recién me decías, ella no se imaginaba cuando te dijo, no se lo digas a nadie que iba a ser el título de un libro. Cuando salió la publicación de la novela, una parte de mi familia, que está allá en Italia, que nunca... una de las mujeres me dijo, es la primera vez que puedo ver una foto de mi madre, es hija de una de las mujeres que aparece en la foto, es la primera vez que puedo ver una foto de mi madre tan joven. No, no la había visto nunca. En esa época no se tomaban fotos. Eh, había muy pocas. Y la foto quedó en poder de mi mamá y entonces había una sola foto y está acá en Argentina. Y yo la usé para la tapa del libro. Pero una maravilla, tuvo un hallazgo. Y Sí. cuando tu mamá te cuenta, porque vamos a tu relato y tu mirada de escritora. Cuando tu mamá te cuenta esto, ¿vos te imaginaste que podía ser una novela? ¿O que podía ser un No. cuento? Que podía... Yo tenía ¿Qué 16 imaginaste? años, no, yo tenía 16 años cuando me lo contó y para mí era un gran secreto, era un problema familiar, fue algo con lo que estuve como todos los secretos, ahí apretando un poco el pecho, doliendo un poco durante mucho tiempo. Después fue el impulso para que yo, vos me preguntabas si había viajado, para que durante algún viaje buscara, indagara algunas cuestiones vinculadas con ese secreto para develar una verdad o una verdad o una parte de la verdad o qué había devenido de esa historia secreta. Y, creo que se me ocurrió que podía ser una novela recién en el taller de escritura del que yo participaba con Isabel Basalo, que fue mi maestra, hablando de maestros, fue una de mis maestras, eh, como Susana Aime, como grandes personas en mi formación, en la carrera que yo atesoro y quiero mucho y respeto. Isabel me propuso hacer un ejercicio de escritura y en ese ejercicio de escritura había que contrastar voces, en realidad había que contar un mismo suceso desde perspectivas diferentes y yo recordé ese secreto y dije, me va a venir bien para hacer el ejercicio. Y fue un ejercicio. De ese ejercicio surgieron nuevos relatos y más y más y más, y mis compañeros de taller diciendo acá tenés una historia más grande, y durante 10 años yo escribí fragmentos de esta historia, que después eh, editamos con Isabel, ¿no? Así fue, Mira, sí, tenés mucho, tenés muchos, mucha disciplina y tenés mucha entrega en lo que es estudiar en talleres, ¿no? O sea, ¿cuál es la sí. magia del taller? La magia del taller para mí es la escucha del otro. Tenés tus primeros lectores en el taller. Y cada otro que te escucha, si el taller está compuesto por 2, 3, 10, 5 integrantes, quienes sean, cada uno de tus compañeros, compañeras es una mirada sobre el texto y entonces es ya una experiencia de echar a rodar un poquito en intimidad. Tiene además el cuidado de la intimidad del taller, ¿no? Yo sé que Meche me va a escuchar, que Ale me va a escuchar, que Gustavo, nuestros compañeros del taller, Meche, que me van a escuchar y escuchándome me van a decir algo. Después yo voy a seguir trabajando con el texto. Y en ese trabajo voy a reformular. Me parece que esa es la magia. Eh, no, yo al principio escribí por consignas en un taller, después me olvidé, porque después ya el solo trabajo del taller disparó ese recorrido que va apareciendo, ¿no? Te ayuda también a Sí, armar nosotros, recorridos. aparte, en tu capacidad creativa y en este mundo que tenés como tendencia, digamos, hay tanto para contar y tanto para
para seguir ahondando y descubriendo que, bueno, una de las cuantas cosas que escribiste en el taller con Ale, yo, Alejandra Sina, estamos hablando, yo tuve la suerte y la fortuna de escucharte y de... Cada uno de tus escritos tiene como mucha imaginación. O sea, uno puede ver el lugar, uno puede sentir los olores, uno puede ver la situación, el momento y hasta la mirada de la escritora, dónde está ubicada. Tenés una pluma muy distinguida, Silvana. Gracias. Yo quiero más. Ahora publicitamos de nuevo, no se lo digas a nadie, de Clara Better Ediciones, de Silvana de Ingenies. ¿Es Ingenies? ¿Cómo se dice? No, de Ingenis. O de Ingenis. De Ingenies. Claro, o de Ingenis, o de Ingenis, como te guste pronunciarlo. Es de Ingenis. ¿Quiere decir? Porque como eran dos, yo decía de Ingenies. Claro, sí, está bien, de Ingenis. Está bien. La podés estirar un poco, Lai. Eso. Silvana de Ingenies escribió No se lo digas a nadie, gente. Y este libro, No se lo digas a nadie, es muy buen libro. Es un recorrido por la memoria también. Todos los inmigrantes, mirá lo que te voy a comparar, ¿no? Los desaparecidos, ¿cómo se llaman los que se fueron y volvieron? Los exiliados, los armenios, tienen como toda una historia dentro de la familia y afuera, ¿no? Silvana es una persona que dentro de la familia supo recolectar No se lo digas a nadie, y tiene un montón más de anécdotas y relatos para contar. Es muy lindo como libro, es un gran valor literario que tengo en mis manos, pero creo que, como te dije siempre, yo quiero escuchar más y más y más, porque estas historias es como que son empáticas con el todo, pero a la vez tiene que ver con una cuestión de la memoria. Y ese tipo de historias todavía se necesitan seguir escuchando. Silvana, querida, decime, Meche. ya es la hora. Qué maravilla, qué gusto. Dale. Te cuento el mateco. Coco y tomillo con stevia. Todo coco, tomillo con stevia. Esto es inspirador también. Ok. Así que podés seguir escribiendo este tipo de relatos tomando mateco que no te hace mal al estómago, pero por otro lado, yo necesito seguir escuchando historias como las de Silvana. Así que, gente, yo les recomiendo que compren, que vayan a Ediciones Clara Better, B larga y una T, y pidan el libro No se lo digas a nadie, y digan, van a averiguar dónde está. Por ahora, este es el momento en que no me gusta porque me tengo que despedir, pero el Instagram es así. Y antes que me corte él, le corto yo. Muy bien. Le corto yo. Silvana, gracias, un gustazo, Meche. la verdad, un gustazo. El jueves está Patricia Palmer, gente. Festejo de los 50, lunes tuvimos a Mauricio Gariu, hoy tuvimos a Silvana de Ingenies, autora de No se lo digas a nadie. Y el jueves viene Patricia Palmer y terminamos la semana de festejos y vamos hasta los 100. Dale, hasta los 100 invitados. Después vemos qué pasa. Te quiero, muchas gracias, Silvana de Ingenies. Gracias a vos momento. Y a Eli también. Ahí termina, va cantando Eli para terminar, así que quédate ahí. Me quedo acá. Y después nos vamos. Me quedo, gracias por la canción. Estalló la primavera, todo el mundo sale a la calle. Un amor como detalle, se festeja el amor. Estalló la primavera y antes de que llegue el verano, ojalá me des la mano y crucemos el dolor. Gracias, gente, hoy por gracias. Digo Bitácora Live, para extrañarnos menos, te extraño un poquito menos, Silvana. Yo también a vos, Meche.
Gracias, Chao. Elizabeth Mosquera. Gracias, Ana. Chao.